¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Hoy, capítulo número 22, tenemos otra vez un tema de neurociencia. Vamos a hablar más específicamente sobre la PNL o programación neurolingüística. Para los que no conocen, yo personalmente no conocía el tema hasta que mi mamá se empezó a meter un poco más en todo esto. La programación neurolingüística es una metodología y tiene ciertas herramientas que, pues básicamente, como todo lo que intentamos con este proyecto, nos ayudan a hacer nuestro día a día un poquito más simple. El concepto más básico que oirán a continuación es que la percepción es nuestra realidad. No se trata de qué nos sucede, sino cómo percibimos lo que nos sucede. Pero bueno, ya profundizaremos un poquito más en eso. Y básicamente es algo que nos ayuda a mejorar un poco la calidad de nuestras relaciones, la calidad de nuestra comunicación. Entonces, bueno, no siendo más, disfruten el capítulo. Bueno, mami, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Cuéntame. La corazón, bien, bien, muy feliz y muy estudiosa. Me parece muy bueno porque estamos en la recta final y tenemos que cerrar con broche de oro. Ese es el propósito, ese es el objetivo y por eso estudiar mucho. Entonces, cuéntame hoy cuál es el tema de que vamos a hablar. Capítulo número 22, si no me equivoco. Este es el capítulo número 22 y es un capítulo muy bonito porque para los que ya lo han escuchado, este fue la puerta de entrada, esta fue la puerta mágica que me abrió ese universo, que me mostró el universo del cerebro, de la inteligencia emocional, de las emociones, de cómo nuestros pensamientos generan nuestra química de salud o nuestra química de enfermedad. Este fue el camino que me llevó a una mente educada, es una mente poderosa. Y eso me lleva a ponerle un nombre que escuché ayer a este capítulo, grandiosamente. La palabra Ok, grandiosamente la podemos partir grandiosamente. O ok, sea, me gusta. realmente tu poder está en tu mente. Dios está en, tu Dios creador está en tu mente. Una paréntesis o una pregunta más bien para empezar. Cuando dices una mente educada es una mente Poderosa. poderosa, no te refieres a una mente que lee, a una mente que, o sea, según lo entiendo, No, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? a eso me refiero a lo que ya también hemos tocado en este proyecto, a una mente que no anda en piloto automático. Una mente que es capaz de tomar decisiones conscientes. Una mente que presta atención a lo que está Mm, pensando. A eso ok, me refiero y ok, por ok. eso el capítulo de hoy es sobre la PNL, la programación neurolingüística, que ya vamos a mirar con cuidado, pues yo sé que hay muchas personas que no conocen esto porque eso fue lo que me pasó a mí. Ahí puedo reconocer la suerte que sin saber qué era la programación neurolingüística, empecé a estudiarla. Eso para mí es suerte, me llegó y yo la Sí, cogí, la total. tomé, porque en este proyecto hemos visto que Seneca define la suerte como donde se encuentran la preparación y la oportunidad, o sea, realmente es poquito lo que se le deja a la suerte. Esto es la suerte, que yo haya empezado a estudiar programación neurolingüística sin tener idea de qué era. Antes de entrar, vamos a recordar frases que también ya hemos usado aquí, pero que vienen muy al lugar, que es cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. Esa frase ya es familiar Eso para ya, todos. Y dicha de otra manera, las cosas no son como las vemos como somos. Esto, digamos que nos da un contexto de la PNL. Para arrancar, quiero decir que la PNL es un conjunto de técnicas que nos permiten entender cómo pensamos, cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás, y cómo podemos cambiar los patrones de pensamiento y conducta para obtener mejores resultados en nuestra vida. La mente es como hemos hablado en algún capítulo que es la computadora. La PNL nos enseña a cambiar los programas que no están funcionando bien, como la, cuando en tu teléfono. la PNL es un estudio, es una técnica, o sea, ¿cómo Es lo...? una metodología, Ok. digamos, podríamos definirla como una metodología que te enseña lo que tú haces con tu teléfono, O sea, es como cuando, por ejemplo, yo tengo mi celular y la aplicación no funciona y desinstalo la aplicación. correcto, e instalas una nueva. Eso es lo que hace la PNL con tu mente. Ok. Entonces, como decimos, la PNL es una metodología que se basa en que todo comportamiento que tú tienes tiene una estructura y esa estructura puede ser moldeada, aprendida, cambiada, reprogramada. Entonces, aquí quiero entrar a hablar.
de palabra por palabra, programación neurolingüística, para que entendamos un poquito, digamos, qué es. Cuando hablamos de Porque sí, o más bien antes de que entres en detalle, cuando yo escucho programación neurolingüística, yo me imagino algo como hipnotizar. O sea, eso es como sin contexto. Eso es lo que yo, o sea, como alguien, o sea, o sea, si alguien me va a enseñar PNL, alguien me va a enseñar a hipnotizar gente. hipnosis, te va a enseñar Ajá, hipnosis. Yo creo que la hipnosis es una gran herramienta, algún día podríamos hablar de hipnosis, pero la programación neurolingüística no se trata de hipnosis. ok. O sea, no es eso. Por Solo eso, quería como darte lo que, como sin saber nada, sin contexto, pues obviamente ya sé un poco más, pues porque tú me cuentas mucho, pero yo siento que la primera vez que yo escuché como programar a través del lenguaje a una persona, como, o sea, me va a hipnotizar. correcto, digamos que un poquito sí, pero no. Ok, ok, Hipnosis es ok. otra técnica que es súper útil para muchas otras cosas. Algún día podemos hablar de eso, pero en este caso no es a lo que nos referimos. La programación como tal te permite organizar la información de lo que tú percibes para lograr resultados que tú quieres. Entonces, nuestra mente funciona a base de patrones, de programas aprendidos, tomados a través de nuestra infancia, nuestros padres, el colegio al que fuimos, los amigos que tuvimos, etcétera, etcétera. Eso va generando programas. Y esos programas mentales pueden ser modificados. O sea, puedes reprogramar lo que no te está sirviendo. Por eso se llama programación. Neuro se refiere a cómo recibimos la información a través del sistema nervioso y a través de todos nuestros sentidos. Y así vamos creando nuestras memorias a través de procesos, creencias, recuerdos que van a determinar nuestro comportamiento, de cómo nos vamos a sentir. Entonces, cuando decimos reprogramación neurolingüística, quiere decir que si tenemos unas redes neuronales que nos llevan a actuar de cierta manera, lo que tenemos que hacer es cambiar esas redes neuronales, cambiar esos comportamientos que no nos sirven, generando nuevas redes neuronales. Esto ya lo vimos con la plasticidad del cerebro y todo ese que ya hemos estudiado en otros capítulos, digamos, esas a lo que se refiere la parte neuro, de la programación Ok, neurolingüística. Y lingüística es que todos esos procesos y memorias de nuestra mente pueden ser codificados y descritos en distintos lenguajes. O sea, nuestro cerebro procesa la información con imágenes, con sonidos, con sensaciones kinestésicas, y esta información nosotros la expresamos hacia el exterior con nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje no verbal, nuestro lenguaje corporal, que es lo que nos enseña muchísimo la programación neurolingüística. La PNL ha descubierto que cada individuo tiene una preferencia de lenguaje a la hora de procesar la información. Hay gente que es muy visual, hay gente que es muy auditiva, hay gente que es muy kinestésica. kinestesia, ¿qué es? Perdón. Digamos, kinestésica es lo que tú sientes a través de tu piel, digamos, de tus Ok, sensaciones. O sea, digamos, hay personas que no les gustan que las abracen, claro. hay personas que aman abrazar, o sea, son distintas maneras de comunicar. Y de acuerdo a nuestras preferencias, nos permite acceder más a esa información que está allá para modificarla si los resultados que tenemos no nos gustan. Ok, Entonces, resumiendo, programación neurolingüística. Cambiar esos patrones que tenemos, reprogramamos a través de generar nuevas redes neuronales del estudio del cerebro, nos lleva por el camino del conocimiento del cerebro, y lingüística es la manera como nos comunicamos y cómo grabamos nuestros recuerdos. Haciendo un pequeñito resumen de cómo evolucionó la programación neurolingüística, digamos que su origen se marca como en 1972, cuando Richard Bandler y John Grinder comenzaron, eran dos psicólogos, pues creo que eran psicólogos, comenzaron a investigar patrones de comportamiento y decidieron investigar a dos terapeutas muy exitosos. Una persona era Virginia Satir, que era una terapista familiar, y Milton Erickson, que hacía hipnoterapia, o sea, él hacía ok. hipnosis y eran muy exitosos. Y entonces lo que Richard Blander y John Grinder querían saber es qué hacían ellos diferente a los demás para obtener tan buenos resultados. Y de ahí nació la programación neurolingüística, de la observación que hace el otro tan bueno que le funciona. En 1975 sacaron su primer libro que se llamaba La estructura de la magia, en el que establecieron como las bases de sus observaciones y de esta metodología y de esta disciplina. Y en este libro explicaban cómo las personas pueden cambiar su manera de pensar y de comunicarse para obtener resultados positivos y más satisfactorios. En el 80 ya empezó en 1980 empezó la expansión de la PNL, o sea, esto realmente es
nuevo y por todo el mundo y se empezaron a entrenar muchas personas para aplicarla en los campos de la educación, de las ventas, del liderazgo, se dieron cuenta que podían conseguir resultados increíbles. En Ujú. el 86 la PNL se empezó a usar como psicoterapia. O sea, los psicólogos empezaron a incorporar las técnicas en el tratamiento de fobias, adicciones, trastornos con resultados increíbles. Habla la literatura. Y en el 90 se metió en la parte de la educación, de los negocios, y de ahí para adelante pues se ha venido expandiendo, no sin decir que tiene demasiados críticos, demasiados que pues que reclaman una base científica de todo esto y dónde están los números que demuestran que todo esto es cierto. Cada uno es libre de creer o no creer. Como siempre, mi recomendación es verifica, o sea, independientemente de los estudios, ensaya, pruébalo. Y si te funciona, maravilloso. A mí me ha funcionado de una manera increíble. Ok. Listo, sí, ya nos contaste toda la historia, súper interesante, pero pues ahora quiero saber de qué se trata. Exactamente. Digamos que el primero y más básico de todos los principios es la percepción es la realidad. Digamos, en eso se basa la PNL. Lo que percibimos no es la realidad en sí, sino es nuestra interpretación de ella. O sea, cada uno tiene su propia interpretación de acuerdo a los filtros que tiene en su cabecita para leer la realidad. ¿Mm? Y entonces ahí es donde ya hemos hablado muchas veces que dos personas van a la misma fiesta, ven la misma película, están en el mismo entorno y uno vio, le pareció increíble, pasó súper feliz y al otro le pareció lo peor. La música mala, la comida mala, la gente aburrida, etcétera, etcétera, es porque está filtrando con lo que tiene, la información que tiene en su cabeza. Entonces cada uno tiene su realidad y ambas realidades son reales porque es la percepción de cada una de las personas y de su manera de percibir el mundo. Entonces la PNL te enseña a cambiar esos filtros para que puedas ver el mundo de manera positiva y abierta, o sea, porque pues claramente es a lo que queremos llegar, a estar mejor, a tener más salud, pues cambia los filtros con lo que estás viendo el mundo y lo hemos hablado muchas veces en este proyecto, deja de enfocarte en lo negativo de la situación y busca que puedes aprender, cambia la perspectiva y pues digamos que la PNL nos trajo a todos esos capítulos que el resumen es el mismo, ¿no? La magia está en la gratitud. Con eso podemos resumir todo este proyecto. Literalmente, ahí nos podemos ahorrar 26 capítulos. Exactamente. Entonces, ¿cómo interpretamos lo que sucede nos afecta más que lo que en realidad sucede? Es nuestra Claro, interpretación. O sea, es lo mismo, ¿no? Un amigo se olvidó de mi cumpleaños. Yo puedo decir que es un error inocente y es que él siempre no, más despistado, o puedo tomármelo personal y sentirme pues completamente traicionada. no me llamó porque no me quiere llamar a propósito, me ignoró todo el día para que yo me sienta mal. O puedes decir una prueba reina de que es más despistado que, ¿no? Y ya, y quedarte tranquilo. Si alguien no te saluda, lo que hemos hablado en otro capítulo, si yo no te saludo, tú puedes pensar que yo soy la más antipática, que me creo más que los otros, no sé qué, o puedes recordar que yo no veo, ¿cierto? Que ella es ciega, ¿no? Pobrecita. Con eso, tu realidad es completamente distinta. ¿Y qué importa si es verdad que soy ciega o no es verdad? ¿O qué importa si soy antipática? Tú decides qué haces con lo que pasó. Claro, Y eso es lo que te va a afectar. Otro, digamos, ese es un principio fundamental. El otro principio que también es muy valioso, bueno, hay muchos, ¿no? En este capítulo estamos condensando lo más posible y tratando de lo de siempre, abrirte tu curiosidad. El cuerpo refleja la mente. La PNL nos enseña a leer las señales corporales y cómo afectan nuestras emociones y cómo nuestras emociones y pensamientos afectan nuestro cuerpo porque generan nuestra química de la salud, de la enfermedad, pero a la vez cómo la postura de nuestro cuerpo puede cambiar nuestras emociones, o sea, es en doble sentido. Nuestras emociones ok. afectan nuestro cuerpo afecta nuestras emociones y es lo que hemos hablado una postura encorvada, los hombros caídos, pues es una posición de inseguridad, le hace como de perdedor, etcétera. Introvertido. Introvertido. Si tú enderezas los hombros, miras al frente, subes la cabeza, toda tu química cambió y tu postura, ¿no? Y puede que tú te sientas muy nervioso porque tu cuerpo te dice que estás nervioso, pero inmediatamente enderezas la espalda, tu cuerpo genera una química que te empieza a dar confianza.
Te empieza a dar Claro. una sensación de confianza y eso que te va a permitir que si tú tienes que entrar a una reunión, que si tú tienes que hablar en público, esa química que empieza a producir, no, somos, nos preparamos bien, estamos sólidos, no sé qué, Ujú. te va a mejorar los resultados que tienes. Por eso es tan importante el lenguaje corporal. Claro. Y eso se lo decimos las mamás a los hijos y a nosotras mismas, ¿no? O sea, derecho, mirada al frente, da la mano con confianza, no sé qué, porque todo eso está transmitiendo demasiada información. Cuando hablas con alguien y tienes los brazos cruzados y miras a lo lejos y no sé qué, pues simplemente esta conversación no me importa, es lo que estás diciendo. Claro. No, y lo más loco, ves lo que dices, porque no solamente estás transmitiéndole tal vez como al exterior y a la otra persona, sino que es un círculo vicioso en el que yo estoy como con esa como postura y entonces refuerza la idea de que no me importa y entonces, o sea, como que Y uno tu alimenta lo química, no se otro. te olvide que la química del cuerpo empieza a producirse tal cual, que no podemos olvidar lo que hemos hablado en otros capítulos, el cerebro siempre dice que sí, o sea, él lee tu cuerpo y si tú estás con los hombros caídos, con la mirada al piso, él lee, estamos mal, generemos más sensación de malestar. Siempre la mente, la única respuesta que tiene es sí, eso lo hablamos en otros capítulos y eso nos lo enseña la PNL. Y entonces todo esto, o sea, en mi día a día lo aplico cuando tenga reuniones o cómo funciona eso. Digamos que esto en tu vida diaria te puede ayudar en muchas cosas, pero por ejemplo, mejora tu comunicación. O sea, la PNL nos enseña que si somos más conscientes de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, de cómo cómo escuchamos y de la información no verbal que estamos transmitiendo, mejoramos nuestra comunicación y eso nos mejora en todo. Y hay un tema que la PNL habla mucho que es el metamodelo del lenguaje y ella se enfoca mucho en el manejo de las preguntas, o sea, el tipo de preguntas que haces mejora mucho tus relaciones. Entonces, si haces preguntas cerradas, o sea, si tú le dices a alguien, ¿cómo estás? Pues lo único que bien o mal. Pero si en cambio cambias la pregunta y le dices, ¿cómo te sientes hoy? Le das la oportunidad a la otra persona que te diga, hoy me siento ¿Bien cansado. o mal? También. No, es una pregunta más abierta. Ya, ok. No, ¿cómo Ajá. te sientes? O sea, me siento cansado, estoy aburrido. Digamos, es como abrir la estructura de la pregunta para obtener más claridad de cómo realmente está la otra persona. ¿Eso qué hace? Mejora tu comunicación. Digamos, si tú le preguntas a alguien, ¿por qué siempre llegas tarde? Pues se siente regañada, se siente atacada, etcétera. Pero si tú de pronto le dices más bien, ¿qué necesitas para llegar puntual? ¿Cómo te puedo ayudar para que llegues? Eso abre la comunicación. Claro, pero qué susto que te digan eso también. Eso pues llega temprano. Sí, exacto. Me dicen eso y ya no vuelvo a llegar tarde. Es la calidad de las preguntas. La PNL en ese mecanismo te dice, por ejemplo, un amigo te dice, es que yo nunca voy a lograr correr así. Tú le dices, no, sí, sí lo puedes lograr, ahí no le estás diciendo nada, pero si en cambio le dices, ¿qué necesitas para hacerlo posible? ¿Cómo te puedo ayudar? Abres una conversación más profunda. Digamos que esa metodología de Claro, la PNL es mejora tus preguntas y mejoras tu comunicación. Y al mejorar tu comunicación, mejoras tus relaciones, porque te ayuda muchísimo a eso también, mejorar tus relaciones con tus papás, con tus hijos, con tu jefe, con tu novia, con tu pareja, etcétera. Porque si te comunicas mejor, entiendes mejor a los demás y los puedes escuchar, entonces automáticamente mejoras tus relaciones. claro. No, El total, momento en total. que la otra persona se siente escuchada y que tu lenguaje no verbal es de apertura y puedes leer el lenguaje no verbal de la otra persona, pues eso te facilita mucho la comprensión. ¿Mm? Un estudio demostró que entre el 60 y el 90% de nuestra comunicación es no verbal. Esto incluye el lenguaje corporal, el tono de la voz, las expresiones faciales. La PNL nos enseña mucho a leer las expresiones faciales. Es más importante lo que no decimos que lo que decimos. Sí, total. Wow. Y eso lo verificamos en cualquier momento, todo el día. Sí, yo me acuerdo mucho en el colegio, tenía una profesora que decía que es imposible no comunicar algo. O sea, como es imposible no comunicar. Así tú estés Siempre callado, estás con los ojos comunicando algo. cerrados, puedes intentarlo, pero siempre estás comunicando algo. Y también se me Claro. hace súper interesante eso que dices de lo que no dices, igual es igual de importante a lo que dices. Y podría llegar a ser más importante de lo que dices.
Claro, total. Y me he dado cuenta mucho cuando, pues, al momento de tener una conversación con alguien, muchas veces uno, o sea, lo he visto sobre todo pues, por esto del podcast y en general como conversaciones con personas, como que la gente le tiene mucho miedo al silencio incómodo, pero, y entonces por no querer tener un silencio incómodo, entonces solamente se llena ese silencio con cualquier pregunta, cualquier frase, solo como por no tener eso. Y si tú dejas un momento de silencio, le das espacio también a las otras personas pues para que ellas lo llenen, ¿sabes? Como, y entonces o sea, como que tienes conversaciones más chéveres, como que se abren un poco más hacia ti. Claro, porque además te da tiempo de escuchar, ¿no? La comunicación no verbal es tan potente como las palabras. Y la PNL nos enseña a mejorar nuestra capacidad de leer y entender a los demás. O sea, en el momento en que eso son técnicas y eso se estudia, o sea, eso no pasa de un día para otro, pero cuando tú aprendes a leer lo que el otro está transmitiendo sin hablar, te permite escuchar mejor, comunicarte mejor. O sea, si realmente ves que está en un momento muy molesto, pues no le hablas porque su comunicación es tan clara y tú la puedes leer tan fácilmente que sabes que este es un momento de quedarse callado, por decir algo, y no de estar preguntando bobadas y haciendo que la otra persona se altere, por Ujú. poner un ejemplo. Y hay otra ayuda muy importante para la vida diaria de la PNL, que es transformar nuestras creencias limitantes. Traemos en nuestros programas muchas creencias limitantes, ¿no? Yo no soy suficiente, el otro sí es mejor, el otro sí lo sabe hacer, es que yo soy muy bruto, y toda esa manera que hemos hablado en otros capítulos de cómo nos hablamos, de esas cosas de que es que, por ejemplo, una creencia muy limitante es creer que el dinero es malo. Y la gente por esa creencia en su inconsciente de que el dinero corrompe a la gente, pues se aleja de la prosperidad porque tiene una creencia que, mejor dicho, si yo consigo dinero, inmediatamente me voy a volver una mala persona. Entonces la PNL nos ayuda a través de ciertas técnicas a reconocer esas creencias que nos limitan y a transformarlas en creencias empoderadas. Esto tiene una frase que me pareció súper chévere y es, si le das a tu mente 1 centímetro de negatividad, se tomará 1 kilómetro. O sea, si tú arrancas con la negatividad, el piloto automático se monta en ese pensamiento negativo y ya sabes, ¿no? Habla mucho también y es aquí donde reconocemos eso que hemos hablado tanto, no andes en piloto automático, ¿no? Date cuenta de qué estás pensando. Pon una atención real, una observación atenta de lo que estás pensando y eso te lo enseña, digamos, eso te lo enseña la PNL y de alguna manera fue mi camino para llegar a esa obsesión con la atención consciente, que es lo que hemos hablado en este capítulo. Pensar, y la PNL te entrena, cambia los pensamientos negativos por pensamientos positivos y ¿dónde está la magia? En la gratitud. O sea, si tienes un momento negativo, agradece, agradece, porque el pensamiento afecta la realidad. Y aquí me gustaría decir una cosa de la cual yo estoy absolutamente convencida y lo he dicho varias veces en este proyecto y es, no pensemos negativo solo por ser empáticos, sino desentonar en el grupo, ¿no? O sea, la crisis, Petro, Trump, el dólar, no sé qué, y todo está mal y todo esto es un caos y la angustia y no sé qué. Y si yo te pregunto, ¿y tú cómo estás? Ah, no, yo estoy bien, yo tengo trabajo, mis hijos están bien, yo estoy haciendo lo que me gusta, me toca pedalear durito, pero ahí vamos, chévere, me gusta lo que está. Es porque estás uniéndote al grupo de todo está mal cuando tú estás bien. Entonces habla mucho por esa empatía de encajar, todos entremos en la crisis de la negatividad. O sea, Claro. Trump ganó y el mundo se va a acabar. Tu mundo se va a acabar. Si sigues pensando que eso, ¿no? Si tú sigues pensando que tú estás bien, que tú sigues haciendo tu trabajo y tú trabajas en ese proceso, ayudas además a que la gente se monte, lo hemos hablado en Claro, otros es capítulos, se contagioso. monte en el buena actitud. O sea, No, es que pues volvemos a todo lo que hemos dicho. O sea, listo, ganó Trump, el dolor, listo, que duele un ratico, no sé qué, el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es voluntario. absolutamente. Y más aún cuando tú estás bien. ¿Qué es estar bien? ¿Tienes trabajo? Sí. ¿Tienes salud? Sí. ¿Estás generando empleo? Sí. ¿Tus hijos están bien? Entonces, explícame. Las circunstancias de afuera no las puedes cambiar. Ocúpate de lo tuyo, ocúpate de lo que puedes cambiar. Y entonces, listo, o sea, todo suena muy chévere, pero ¿y yo cómo hago para aplicarlo un poquito más como en mi día a día? Eso es lo que también quería con este capítulo, como dar unas herramientas. No necesitas ser experto ni ser juez del gran, ¿no? Porque esto es una cosa que se estudia y se estudia mucho. Y la Ujú. gente la estudia mucho para ayudar a la otra gente. Yo me certifiqué en PNL y es muy chévere, o sea,
yo tengo diploma, Wow, ok. porque hice el curso completo. Una herramienta muy sencilla que la PNL usa mucho y lo llaman los anclajes. Los anclajes, imagina un botón invisible que puedes presionar cuando tú necesitas confianza, una palabra, un gesto, y eso lo hemos visto mucho en los partidos de tenis, digamos, cuando un tenista, un deportista de alto rendimiento se sale del partido y de pronto hace una buena bola, se agarra de ahí, mueve el puño, tiene, o el mismo Rafa Nadal cuando va a empezar, él tiene una serie de anclajes que lo llevan a la concentración profunda, ¿no? Que todo el mundo le criticaba, Un pero es su ritual. manera, su ritual para llegar. Eso se llama anclajes. Hay mucha gente que no sé si has visto, tiene un hilito amarrado a la mano o la misma foto de la Virgen. Digamos, yo tengo fotos de la Virgen por todas partes y yo lo que siento con eso es que yo la miro y yo inmediatamente me siento protegida, inmediatamente me siento confiada, inmediatamente pienso en que mis hijos están protegidos. Eso para mí es un anclaje que inmediatamente me genera tranquilidad y confianza. Y la PNL nos enseña mucho a usar ese tipo de confianza, porque ese tipo de herramienta, porque es una técnica para activar estados de calma, de confianza. Tú escoges la que tú quieras. ¿Y cómo se hace? O sea, tú estuviste, no sé, un día que todo te salió súper bien, que tenías una exposición y hablas perfecto, te sentiste muy confiado. Tú te vas a ese momento, sientes esa sensación, o sea, experimentas en tu cuerpo esa sensación y tú dices, cuando yo, mejor dicho, lo que tú haces es cuando yo me quiera volver a sentir así, voy a apretar el puño. O sea, yo ya sé que cuando yo aprieto el puño me lleva a esa sensación de confianza y la empiezas a practicar y funciona, funciona increíble. Cuando tienes mucho miedo o cuando estás muy ansioso, lo que sea, tú creas tu propio anclaje con esa emoción que quieres mantener y te lleva y lo usas. Claro, pues para eso lo haces. Claro, entonces es para generar esas emociones en las que queremos permanecer. Es una herramienta que tiene mucha técnica, pero es muy, muy útil. Pero esto que les estoy diciendo es realmente sencillo, fácil y lo podemos ensayar. Por supuesto está el reencuadre de las situaciones, lo hemos hablado en muchos capítulos, cambiar la perspectiva, es cambiar la interpretación de la situación. El ejemplo que sí, el tráfico puede ser un desastre, puede alterar mi vida, puede volverse un espacio que yo me regalo para escuchar la música que me gusta, el podcast, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar el tráfico. Yo puedo salir más temprano, yo puedo, si tengo una cita, lo hemos hablado, pero pelear en el trancón contra el trancón no tiene ningún sentido, no te va a aportar nada y te va a generar química de malestar, que es donde ese pensamiento, esa pelea te va a desafectar a ti. Entonces la PNL reencuadre las situaciones, cambiemos la perspectiva. Por eso este capítulo es tan chévere, porque como que nos da todo lo que hemos dicho salió de aquí, digamos, de alguna manera Claro. arrancó aquí. Pero es que esta fue tú siempre hablas de que ojalá estos capítulos siembren una semilla en alguien que está escuchando y esta fue la semilla que disparó todo en ti. Exactamente, esta fue la puertica mágica de Alicia en el País de las Ujú. Maravillas por la que yo entré a todo lo que ustedes han podido escuchar en este proyecto. Una tercera herramienta muy útil es el modelado de las conductas exitosas. ¿Qué quiere decir eso? Aprender de los mejores para replicar su éxito. O sea, si conoces a alguien que tiene éxito en algo que a ti te gustaría, la PNL te enseña a modelar ese comportamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú ves, no sé, tú tienes un compañero de trabajo que es súper bueno gestionando conflictos. Entonces tú no solo le pides consejos, sino que tú lo observas, o sea, cómo es su lenguaje verbal, cómo es su lenguaje corporal, cómo es su actitud cuando está solucionando un conflicto y lo aprendes a través de la observación y lo replicas, o sea, no es copiar, es observar a los que ya lo hacen bien para aprender de ellos. Y la PNL habla de esta herramienta que, o sea, ya hay gente que hace muy bien lo que tú quieres. Entonces, pues, cópialo, Claro, total. obsérvalo, digamos, cópialo es una palabra que tiene mala reputación, pero eso es lo que hacemos, copiémoslo, porque él ya sabe cómo se hace. Total. No, y al final yo siempre he pensado que tu personalidad se construye a raíz pues de tú observar a otras personas. O sea, como lo que tú eres y cómo tú actúas. Exacto, aprendes a hablar a través de la Exactamente. observación, a caminar a través de la observación y aprende de los mejores a través de la observación. Ya lo hacen bien. Esa es una técnica muy chévere. Y lo otro es, pues digamos, como para cerrar así algo chiquito, es la técnica de la línea del tiempo. Imagina, tu vida es una línea del tiempo, tu pasado está atrás, tu futuro está adelante, tu presente es aquí.
Y la PNL te dice que si hay algo en tu pasado que no te gusta, te lo enseña a reencuadrar, aléjalo de tu presente, o sea, ponlo con tu mente tan lejos que ya ni lo ves, es tan chiquitico que ya ni lo ves, esas son muchas técnicas, pero entonces cámbiale el color, cámbiale la sensación, ¿Tienes un imagina, ejemplo? digamos, por ejemplo, un evento traumático, o sea, te intentaron robar y eso te traumatizó. Entonces la PNL tiene técnicas para decirte, mira, vuelve a ese momento, cámbiale el color, ponlo en blanco y negro, y entonces tú empiezas a ver, y luego aléjate, que el evento te quede tan lejos de ti que tu presente ya no lo puedas traer. Y digamos, hay gente que es muy buena haciendo eso y así se curan las fobias, se curan los traumas, digamos, ciertas cosas. Yo no, por supuesto, no soy experta ni mucho menos, pero sí he leído mucho y funciona muy bien. Y como tú tienes maneras de grabar las cosas, hay gente que la graba con el sonido. Entonces, digamos, si tú lo que recuerdas son los gritos en el momento, lo que la PNL te dice, bájale el volumen, bájale en tu mente el volumen a esos gritos hasta que ya no los oigas. Y de pronto ya no los oyes porque tu mente se está reprogramando con ese evento y ese evento se vuelve tan alejado de tu presente que dejas de traerlo. O sea, usted lo puede traer todos los días y revivirlo, o usted lo manda tan lejos que usted ya ni escucha lo que pasó o no ve o lo ve tan en blanco y negro. Y ellos te enseñan también a ver a lo borroso, o sea, mueva la visión de ese evento traumático, póngalo tan borroso que usted ya no distingue. Y tu mente, con esos mecanismos, con esas técnicas, trabaja sobre un evento que Wow, deja de afectar tu presente, que es claro. realmente lo importante. Alguna vez también había escuchado, pues no sé si qué tan relacionado está, pero pues cuando lo dices me hace pensar en esto y era que cuando sientes como una emoción muy fuerte por algo que pasó o como sabes eso que tú siempre has dicho como las emociones duran realmente un segundo, es como el hecho de que te quedes como pensando en ellas o algo así. Y era el consejo era que cuando tengas como alguna emoción o algo ocurrió y como que tu reacción fue muy fuerte, actúala, o sea, vuelve a actuar la emoción y actúala, pero actúala como métete en el papel o sea, y vuelve a actuar y vuelve a actuar y entonces la repites hasta como si fueras un actor que tiene que enfurecerse y un actor que tiene que como intentar volver a gritar como le acabas de gritar, pero en un punto ya o sea, pierde todo el sentido, el momento Claro, como tal. desvirtúas y reencuadras la situación. No quiere decir que no haya existido, pero no la tienes, por eso se habla de la línea del tiempo, no la tienes que traer a tu presente, porque es que cada vez que tú la traes, tu cuerpo vuelve a sentir todo lo mismo. La química vuelve a generarse, o sea, si a ti te robaron y tú todos los días estás contándole a todo el mundo cómo fue que el robo y qué te dijeron y no sé qué, y no sé qué, para tu cuerpo es, en este momento está sucediendo, eso lo hemos visto y así funciona. Entonces, la PNL tiene esas técnicas, aléjalo, bájale el volumen, desenfócalo, ponlo muy lejos hasta que tu mente ya ni siquiera lo pueda ver y ya. Entonces, claro, esto suena muy simple, no es tan simple, pero lo mismo de siempre, no es tan difícil y existen las técnicas y eso se estudia mucho, digamos. Entonces, digamos como que eso y como las frases han sido como una marca de este proyecto, pues me gustan las frases para cerrar, pero más como viéndolo desde la PNL, una frase que nos gusta mucho, la vida no es lo que nos pasa, sino cómo respondemos a lo que nos pasa, ¿no? Esto refleja perfectamente el principio de la percepción. O sea, la percepción de los eventos influye más que el evento mismo. Es cómo lo percibimos y cada uno lo percibe de acuerdo a su programación. Entonces la PNL nos dice, aprende a reinterpretar las experiencias para obtener resultados positivos. Eso lo hemos hablado en estos capítulos. Lo que pensamos, lo creamos. Lo que crees, lo creas. Por favor, créanlo. O sea, yo quisiera solo con que creyeran eso, porque es que la importancia de los pensamientos en la creación de nuestra realidad es total. O sea, por eso la PNL nos enseña a aprender a cambiar los patrones de pensamiento, porque eso define nuestra vida. Lo que crees, lo creas. El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es eso que nos dice la PNL. Reinterpreta, vuelve y reinterpreta y vas a lograr el éxito, ¿no? Porque si sigues haciendo lo mismo y quieres obtener resultados distintos, pues estás, ya sabemos, ¿no? Mal. No puedes seguir haciendo lo mismo para cambiar los resultados. Y una frase súper, tu mente funciona como un paracaídas. Solo funciona si la tienes abierta. O sea, si tú Esa frase está muy chévere. funciona exactamente como un paracaídas. Si nos cerramos a las nuevas ideas, a las nuevas tecnologías, a las nuevas creencias, pues vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Mente abierta,
nuevas ideas, podemos cambiar hasta el último día de nuestra vida, lo vimos ya en otro capítulo, y eso nos lo enseña con técnicas la programación neurolingüística, y a pesar de que sea Wow. muy criticada, a pesar de que tenga, o sea, digamos que los estudios científicos realmente en este momento para mi vida no es lo más importante, porque es que yo he verificado en mi propia piel que funciona, y lo que yo quisiera es que ustedes lo verificaran en su propia piel, cualquier persona que nos escuche, ¿no? Que realmente esto es una mentalidad que nos permite comprender mejor, comunicarnos mejor, reprogramar nuestros pensamientos para tener mejores relaciones. Entonces, esto es simplemente una herramienta muy poderosa que no se necesita ser un experto para comenzar a usarla. Con solo lo que yo les he dicho, pueden coger cualquier cosita y usarla. Y quiero regalarles aquí antes de cerrar Ujú. algo que escuché ayer que me encantó. Y dice, es un anclaje, es un cambio de pensamiento, pero lo quiero dejar grabado para que nunca se me olvide y cuando vuelva a escuchar este capítulo lo recuerde. Cuéntame. Cada día y con cada respiración me siento mejor y mejor. Es una frase simple que el cerebro acepta como un sí. Y como estamos hablando de cada respiración, cada día con cada respiración me siento mejor y mejor. Si yo le digo esto a mi cerebro, así yo no me lo crea, él sí se lo cree. Y yo eso lo puedo cambiar de la manera que yo quiera. Cada día y con cada respiración tengo la fuerza para crear la realidad que quiero. Mi cerebro se lo cree. Cada día y con cada respiración tengo la fuerza para crear la realidad que quiero. Ensayémoslo. Como siempre, si llegas hasta acá, te lo agradecemos de todo corazón. Esperamos que te haya gustado el capítulo de hoy. Personalmente, la PNL es algo que no estaba en mi radar para nada antes de que mi mamá introdujera estos temas. Y siento que tiene muchas cosas muy valiosas, principalmente el concepto básico de que nuestra realidad es nuestra percepción. Y yo creo que cuando uno logra recordarse eso constantemente, te hace la vida un poquito más simple y entiendes un poco, como que tomas un poquito más el control de cómo te sientes y cómo reaccionas. Entonces espero que hayas podido rescatar una que otra cosita para tu día a día. Pero bueno, como siempre, si tienes algún tema que te gustaría que tratemos o tienes alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, no dudes en escribirnos. Nuestra información la encuentras en la descripción del capítulo. Y no siendo más, nos vemos en 2 semanas.